diagnosticados desde 41 pulgadas. 154.000 casos de coronavirus y más de 12.000 muertos entre confirmados y probables se registran en el país. Europa azotada por la segunda ola de COVID-19. Varios países vuelven a decretar toque de queda. Impresionante, gato salvó a un niño del ataque de un perro. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Charlie, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Mucha atención porque en breve les tendremos el caso de que la policía aísla a un menor de edad acusado de un asesinato. Los detalles en instantes. Y más adelante, se agrava situación en Europa por la segunda ola de coronavirus. La ampliación de esta noticia en breve. Iniciamos. Cientos de médicos y personal de la salud recorrieron el centro histórico de Quito para pedir estabilidad laboral. Más aún cuando estuvieron en primera línea por la emergencia sanitaria, sin embargo, han sido despedidos. Veamos. Usando sus batas blancas, médicos y trabajadores de la salud recorrieron desde el Parque El Arbolito hasta el centro de Quito. Levantaron así su voz de protesta. Varios de ellos son quienes trabajaron en los días más cruciales de la pandemia y que por hoy se encuentran desvinculados de sus labores. Somos burlados los profesionales de la salud. Estamos siendo atropellados a nuestros derechos, a una ley que se encuentra ya aprobada. Y que dejen de despedir a la gente y que realmente se dé la estabilidad. Con banderas blancas, tambores y carteles exigiendo estabilidad laboral, recorrieron varios kilómetros para ser escuchados. Piden entonces la derogatoria del reglamento de la ley humanitaria que, según sostiene, atenta contra su derecho laboral. Seguiremos en la lucha en las calles. Pues a decir de los manifestantes, el reglamento obstruye las contrataciones del personal de la salud, pero desde el gobierno tienen el panorama bastante claro. Para poder abrir el espacio presupuestario hay que hacer lo que les estaba explicando, de ver cómo están las distintas partidas, dónde hay ejecución, dónde se puede abrir algún tipo de espacio para poder abrir los recursos y con el financiamiento que se está recibiendo poder atender los compromisos de pago. Y el tiempo, como les dije en la intervención anterior, es muy complicado anticiparles. Lo que sí les puedo decir es que esto será atendido en el menor tiempo posible. Pero no me voy a arriesgar a darles una fecha cuando ni siquiera tenemos todavía la certeza entre las mesas de trabajo de cómo ir avanzando en este proceso. Y es que durante el recorrido los galenos fueron claros. Ellos continuarán con estas acciones de lucha hasta ser escuchados por el gobierno. Informó Marilyn Jaramillo. En nuestra segunda entrega, conozca sobre una entidad financiera que prefirió pagar para entregarle carnés a varios de sus trabajadores, antes que contratar a personas con discapacidad. Le están dejando fuera de tener una opción laboral a una persona que realmente lo necesita. Entonces eso es perverso, Hoy, en su informativo La Noticia. La policía logró dar con el paradero de una banda dedicada al robo de motocicletas en el sur de Guayaquil. Los agentes encontraron varias piezas que iban a ser rematadas. 3 personas fueron detenidas. Un hombre que ya había sido asaltado por 2 sujetos fue quien dio aviso a la policía. De inmediato los uniformados montaron un operativo en el sector de Los Esteros en el sur de Guayaquil y lograron ubicar un lugar clandestino donde se tenía almacenada la motocicleta sustraída. Esta motocicleta contaba con un dispositivo e inmediatamente se activan las unidades y logran ubicar esta motocicleta al interior de un domicilio en el área destinada para un parqueadero de vehículos en donde se encontraban otros ciudadanos y la víctima logra reconocer la motocicleta. En el allanamiento se encontraron varias piezas de otras motocicletas y además se detuvo a 3 personas. En su poder tenían un arma y varias municiones.
en este lugar sin expresar o sin contar con algún título, algo que acredite de mantenimiento de los vehículos, de motocicletas. No contaba con ninguno de estos, razón por la cual se encontró otras motocicletas de similares características. Una de ellas se encuentra adulterada los temas alfanuméricos y se encontraban 3 personas al interior, al igual que 8 motocicletas. Tanto las evidencias como los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Ahora los uniformados solicitan a las personas que se han visto afectadas con estas motocicletas acudir a las dependencias a fin de que puedan identificarlas y que pongan la denuncia. Informó Carlos Julio Gurumén. La Policía Nacional aisló a un menor de 16 años, quien sería el autor de los disparos que provocaron la muerte de una persona y dejó a 2 más con heridas de gravedad en el cantón Durán. Según dieron a conocer, estos hechos estarían relacionados a disputa entre bandas delictivas. Veamos. Una cámara de seguridad captó el instante en el cual este auto rojo llegó hasta un sector cercano a la Liga Cantonal de Durán. Desde allí se bajaron 4 personas, entre ellas una mujer. Salieron corriendo del sitio mientras el conductor del vehículo se mostró atemorizado y hasta confundido. Minutos después, quien llevaba el volante de este automotor fue sometido a un interrogatorio por parte de los agentes policiales, logrando detallar que sus 4 pasajeros en realidad eran adolescentes quienes le ofrecieron $50 para realizar una carrera, la misma que terminó en balacera ocurrida en la Ciudadela Maldonado, cobrando la vida de una persona. El conductor recibió obviamente un pago, él dice que fue simplemente como un trabajo. Esos datos permitieron la detención de alias Cara de Niño, un menor de 16 años quien fue señalado como el autor de los disparos. La fémina que se aprecia en el video sería su pareja sentimental, quien es también menor de edad. Con los indicios y con toda la pericia criminalística que se va a realizar, se va a tener todos los elementos necesarios para poder vincularlo. Está el arma que fue incautada también con la cual se llevó a cabo ese asesinato. Según datos proporcionados por la Dirección General de Inteligencia, este y otros hechos violentos registrados en el cantón Durán corresponderían a disputas entre organizaciones criminales. Hay 2 grandes bandas debidamente identificadas. Esta muerte es eso. Quienes victimarios son públicamente reconocidos o identificados como miembros de una banda, y en este caso los víctimas también fueron Latin King, Chole Killer, Lagarto, Choneros. Informó José Morales. En ese sentido, en el distrito sur de la policía hay preocupación no solo por la utilización de adolescentes en hechos delictivos, sino debido al número de acusaciones que algunos registran por muertes violentas. El coronel Patricio Armendáriz afirma que en el caso de infracciones menores, la mayoría irrespeta las medidas socioeducativas para involucrarse en otros ilícitos. Deberían estar estudiando o al menos por graduarse de bachilleres. Se sabe al ser inimputables ante el COIP, son carne de cañón de organizaciones delictivas. Pero hace poco un adolescente fue aislado por tenencia ilegal de armas. Fue presentado a las autoridades judiciales y ellos emitieron las medidas socioeducativas, que en realidad no las cumplió. Efectivamente, en asesinato tengo denuncias de 4 denuncias por asesinato y también 2 por tentativa de asesinato. O sea, no llegaron a cometer el hecho de violencia. Sucede en el distrito sur de Guayaquil, el más conflictivo, advierte el coronel Patricio Armendáriz. De enero a octubre, 6 enfrentan indagaciones previas por varios delitos. 3 de ellos cumplen internamiento institucional. Leyes las cuales lo amparan para que no se imponga una sanción y sean puestos en libertad y seguir el círculo vicioso del cometimiento de la infracción. La máxima sanción que establece el Código de la Niñez es 8 años en asaltos a mano armada, violación, asesinato y delitos sexuales. Para infracciones menores, medidas socioeducativas. Que lamentablemente no son aplicadas como se debe, porque quien debe aplicar esas medidas son los padres. Pero lamentablemente hemos visto muchos casos que esos hogares lamentablemente tienen un problema bastante complejo dentro de su estructura. Reformas legales que se pueden realizar al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para que sean más fuertes
o a su vez que el Código Orgánico Integral Penal también acoja a lo que son ya adolescentes que tengan una determinada edad. 16 años en este caso. Sucede aunque algunas instancias insisten en que su condición los exime de la imputabilidad. Sucede que la violencia juvenil galopa ante la inercia social. Informó Jorge Escobar. Y más adelante, se agrava situación en Europa por la segunda ola de coronavirus. La ampliación de esta noticia en breve. Y también dramático intento de rescate de un padre y su hijo de un vehículo en llamas. Esto en Estados Unidos. Los detalles en pocos minutos. Y en el sur de Quito se reportó un presunto caso de abuso sexual en contra de una niña de 7 años de edad. La policía busca al acusado de este hecho, quien está plenamente identificado. De acuerdo al relato de la madre de la pequeña, como todos los días acudió a la casa donde cuidaba a 2 adultos mayores, salió de compras dejando a su hija en la vivienda. Cuando regresó, se topó con una escena espantosa. Aparentemente la niña fue abusada sexualmente por quien sería el hijo de sus patrones. El presunto victimario es hijo de estas personas, quien había abusado de la niña menor de edad. Se armó un escándalo, se activó la alarma comunitaria, los vecinos salieron. En medio de la confusión, el presunto responsable desapareció del conjunto habitacional privado. Este circuito cerrado de televisión del conjunto donde vivía el supuesto agresor, donde se observa que él abandona el lugar minutos antes de que llegue la Policía Nacional. La madre y su hija de 7 años pasaron a protección de la DINAPEN. El sospechoso está siendo buscado por la policía. Los uniformados cuentan con todos los pormenores y detalles del sospechoso. Asistencia inmediata, tanto a la víctima, a la menor de edad, otorgándole todas las medidas de seguridad y trabajando con servicios especiales de la Policía Nacional, en este caso DINAPEN. De igual forma la asistencia psicológica tanto para la madre como para la menor de edad. Pero no sería el único caso. En el sector de Las Cuadras, los familiares de un adolescente indicaron que la menor fue violada por un familiar de su padrastro, mientras en Guamaní los uniformados ayudaron a una joven que también denunció que estaba libando con unos amigos y perdió la conciencia y se despertó en una casa de salud semidesnuda. La modalidad que se da lo hacen al interior de los inmuebles. Bajo personas de confianza o de familiares cercanos o lejanos. 3 casos reportados en las últimas horas en el distrito Quitumbe. Lo más preocupante que entre las agredidas está una niña de apenas 7 años de edad. En Quito informó Iván Casamen. La defensa del policía que abatió a un presunto delincuente durante un intento de robo en el norte de Guayaquil descarta que la Fiscalía haya iniciado una investigación contra el gendarme. En la siguiente nota le explicamos qué dice el Código Orgánico Integral Penal en estos casos en los que a los uniformados les toca actuar en legítima defensa. Solo haremos un breve recuento de casos similares o con algunas características. 12 de septiembre del año 2019. Policías se enfrentaron a tiros contra una banda delictiva que estaba robando dentro de un hotel en una calle céntrica de Guayaquil. 2 de enero del presente año, un gendarme vio a sujetos que huían en una motocicleta luego de robar teléfonos celulares a transeúntes en plena avenida Juan Tancamarengo, y uno de los antisociales murió de un disparo del policía, que en ese momento sentía temor de lo que podría enfrentar posteriormente. Es algo grave, necesito que no se vaya, porque yo no disparé, yo me puedo meter en problemas y yo lo hice por usted. Necesito que no se vaya, ayúdame con su casa. 29 de septiembre, es decir, hace pocas semanas. En la ciudadela La Garzota, un uniformado de la institución del orden fue herido de un disparo por integrantes de una banda de sacapintas, cuando detectó que estaba en peligro la vida de una ciudadana. Y ahora otro policía es protagonista de una historia registrada en el norte de Guayaquil, cuando un sujeto muere de un disparo accionado del arma de dotación del elemento policial que se encontraba de civil y desayunando con otros compañeros en ese lugar. La defensa de ese último gendarme asegura que no se ha abierto una investigación contra su cliente sobre lo sucedido ese último fin de semana. La Fiscalía lo que ha hecho es abrir una investigación por la tentativa del robo. Es incorrecto lo que se dice, que hay una investigación contra el policía. No hay ninguna investigación contra el policía. Los partes y las declaraciones de los testigos que han dado sus versiones son claras. El artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal indica en el capítulo de legítima defensa
que esta se aplica siempre y cuando ocurran los siguientes requisitos. Número 1, agresión actual e ilegítima. 2, necesidad racional de la defensa. Y 3, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Pero existe una reforma al cuerpo legal que está vigente desde junio del presente año, en la que se aclara la participación policial. Y esa aclaración sí era necesaria, porque en muchos casos el policía que iba al trabajo, que todavía no entraba el turno, vio a alguien que estaban asaltando, intervino y las jueces entendían de que él no podía hacer eso porque no estaba de turno, porque no estaba uniformado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el legislador dice es no. En pocas palabras, es policía 24/7. En el comando de la zona 8 indican que están dispuestos a aportar con las investigaciones en este tipo de casos, aunque reconocen que también sus uniformados están en peligro en ese momento, cuando aparecen personas armadas. Creemos de que el oficial cumplió con estos 3 requisitos, pero creemos nosotros, ¿quién va a determinar eso con exactitud? Son nuestras autoridades competentes. El registro judicial del último delincuente abatido reporta que se le abrió un proceso por robo en el año 2020, otro por el mismo delito en el año 2015 y un tercero por injurias y calumnias en el año 2017, informó Charlie Pizarro. Atención porque más adelante, dramático intento de rescate de un padre y su hijo de un vehículo en llamas en Estados Unidos. Y en cuanto a la entrega irregular de carnés de discapacidad, existen denuncias sobre una empresa que habría pagado por el documento para contratar a personas con falsa discapacidad y de esta forma evitar dar trabajo a empleados que sí tienen esa condición. Aquí nuestra segunda entrega. ¡Abajo la corrupción! En medio de la entrega irregular de carnés de discapacidad, también estaría involucrada una entidad financiera, ya que habría pagado desde $1,000 para que algunos de sus trabajadores obtuvieran el documento, como lo denuncia el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Se gestionaba carnés de discapacidad en la ciudad de Guayaquil a sus empleados que, por ejemplo, utilizaban lentes o tenían pie plano para poder cumplir con lo que dice el artículo de la Ley Orgánica de Discapacidad. Y es que según el legislador, además del incumplimiento de la ley, se trataría de casos de discriminación. Yo le pongo el ejemplo de una persona que tiene una silla de ruedas, que puede ser un cajero en una institución pública, puede cumplir con la misma eficiencia que otra persona que no tiene discapacidad. Yo creo que sí, le están dejando fuera de tener una opción laboral a una persona que realmente lo necesita. Entonces eso es perverso, Sobre este tema, el Ministerio de Salud Pública no tiene mayores datos. Entiendo que eso es un rumor que está circulando en redes sociales, pero desde la parte técnica nosotros no estamos en capacidad de juzgar. Eso le corresponde a la instancia, corresponde a la justicia. El Código del Trabajo dispone a las empresas con al menos 25 trabajadores, que el 4% de ellos deben ser personas con algún tipo de discapacidad. Y de acuerdo a las cifras entregadas al asambleísta por el Ministerio de Trabajo, de 194 entidades financieras privadas, 42 no cumplen con el código y de 6 instituciones públicas, todas cumplen con la disposición. Por otro lado, la Asociación de Personas con Discapacidad del Guayas también encontró novedades sobre este tema. Hay una enorme lista de personas que tienen discapacidad física e intelectual, pero no se refleja de que los sustitutos también estén trabajando ahí. Son considerados sustitutos aquellos parientes de personas con discapacidad severa igual o mayor al 75%. Ellos también deben ser contratados por las empresas para asistir en las labores de su representado. En ese sentido, como al Consejo Nacional de Discapacidades ya no le corresponde emitir los carnés, ahora hace un seguimiento para que los derechos se cumplan. Apoyamos, impulsamos el tema laboral con el Ministerio de Trabajo, con el MIE se revisa los procesos también de los bonos que se pueda ir aplicando. Lo que hay que revisar principalmente es que esas políticas públicas vayan de acuerdo a las necesidades específicas de los ciudadanos. Como parte de esas políticas públicas, el presidente Lenín Moreno informó que puso en marcha en primera fase la entrega de placas diferenciadas a personas con discapacidad. También anunció lo siguiente. La misión Manuel Espejo volverá a recorrer todo el Ecuador, a detectar todas y cada una de las personas con discapacidad y poder acudir inmediatamente a solucionarle sus problemas. Y es así como se intenta devolver a la ciudadanía la seguridad sobre un proceso
que ha sido trastocado por la corrupción y que dejó como resultado un manto de desconfianza sobre quienes portan un carné de discapacidad. En lo que va de este 2020, se han incrementado las incautaciones de droga en los puertos de Guayaquil, con más de 10 toneladas de cocaína en comparación al año pasado. La policía antinarcóticos reforzará sus equipos para seguir combatiendo el narcotráfico. Abren los contenedores, ingresan la sustancia y vuelven a cerrar. Este tipo de contaminación también se hace en alta mar. Mañana, en su informativo La Noticia. En Ecuador se contabilizan 154.000 casos de coronavirus y la cifra de fallecidos se eleva a más de 12.000 entre confirmados y probables. Desde las autoridades se muestran preocupadas pues la indisciplina ciudadana queda registrada en las cámaras de seguridad de distintos puntos del país. Esto es Babahoyo. La gente se baña en las riberas de los ríos sin ningún tipo de reparo. La aglomeración es evidente. El virus ya no es impedimento para quienes confiados al parecer se creen inmunes frente a un enemigo silencioso. Pero mientras eso ocurre en Babahoyo, en Santo Domingo de los Áchilas, la situación es muy similar. Por la calle caminan los transeúntes, unos sin mascarilla y sin el distanciamiento requerido. Pero de aquí nos vamos hasta Ambato. En el mercado mayorista lo que menos hay es distanciamiento. Comerciantes entre frutas y hortalizas, realizando sus actividades todos en medio del tumulto. Y en Ibarra la gente prefiere comer en puestos improvisados, haciendo aún más grave el riesgo de contagio. Y es que han transcurrido 234 días desde que se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el Ecuador, contabilizando hasta el momento 154.115 casos confirmados y 12.404 fallecidos entre positivos y probables para coronavirus. Además de que según el informe de este martes del Ministerio de Salud Pública, se indica que hay 692 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Pero si la situación es compleja por las aglomeraciones a nivel nacional, Quito no es la excepción. Videos de las cámaras de seguridad del ECU 911 captaron a ciudadanos realizando sus actividades habituales. Y es que nadie se los prohíbe. Lo que se pide es el uso de las mascarillas, distanciamiento social, aunque eso sea tan difícil de cumplir para quienes a base de indisciplina al parecer le perdieron miedo al virus. Pichincha, epicentro de la pandemia, concentra entonces la mayor cantidad de casos a escala nacional, siendo los confirmados 50.025 los pacientes COVID positivo y 1.952 fallecidos entre positivos y probables. Desde la autoridad se informa que desde el 17 de julio al 18 de octubre se han realizado más de 1.000 operativos en la capital. Hemos realizado 1.307 operativos y además hemos suspendido 500 reuniones. Reuniones donde, dice Valareso, se registran gran consumo de bebidas alcohólicas, mismas que han sido decomisadas por la autoridad. Son 1.330 litros de licor sin registro sanitario. Frente a la rápida expansión del coronavirus, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a respetar las normas. Informó Marilyn Jaramillo. Retornando a temas nacionales, tras su publicación en el registro oficial entra en vigencia el nuevo arancel para televisores importados desde 41 pulgadas en adelante. Los comerciantes aún tienen dudas sobre si ese nuevo impuesto rige para las importaciones que están en camino al país. Fue el pasado viernes 16 de octubre que el Comité de Comercio Exterior COMEX resolvió reformar el arancel para los televisores importados que tengan entre 41 a 75 pulgadas, para lo cual se ha establecido una tabla con los porcentajes de incremento. Por ejemplo, los televisores que tengan entre 41 pulgadas hasta 75 pulgadas tendrán un arancel del 5%, sumado a un valor adicional de $158.14, mientras que los televisores que superen las 75 pulgadas tendrán un arancel del 20%. Esta resolución ha generado preocupación y malestar entre quienes venden estos equipos electrónicos. Medidas de esta naturaleza pues complican más el comercio y no esperábamos que incrementen los aranceles de televisores ni de ningún electrodoméstico en esta época tan dura que estamos viviendo los comerciantes. Andrés Mata, director ejecutivo de la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador, sostiene que esto afecta directamente al consumidor. Si usted encarece los productos, el consumidor final tendrá que desistir de adquirirlos si es que ya los encuentra inalcanzables o muy caros. La medida ya se encuentra publicada en el registro oficial y por ende está vigente. Sin embargo, a Mata le preocupa qué pasará con las cargas que se negociaron antes de esta resolución y que están por venir. Todas estas cargas
están produciéndose y son negociadas por mayoristas acá en Ecuador a un precio. ¿Cómo quedaría un inversionista que quiso hacer una inversión X en el país y ahora le cambian las reglas del juego? Deben de reconsiderar e incluir una transitoria de mínimo 120 días para que todo lo que esté en origen no sea agravado con este nuevo impuesto. Finalmente hacen un llamado al gobierno. Que el Ministerio de Finanzas, el nuevo Ministro de Finanzas, revise si efectivamente con esta medida va a tener más IVA, va a tener más ventas. En Quito informó Adriana Rojas. 310 carreras forman parte de la oferta académica de educación pública y cofinanciada que está disponible para el segundo semestre del presente año. Así lo informó la secretaria de Educación Superior. ...52 universidades y escuelas politécnicas más 171 institutos técnicos y tecnológicos participan en este nuevo periodo académico en el que la CENESID informó que están disponibles 310 carreras. La oferta ya puede ser revisada por los interesados en la página web admisión.cenesid.gov.es. En el archivo encontrará el postulante el puntaje requerido dependiendo de la carrera. Esta difiere de institución en institución y también de modalidad. Por ejemplo, Medicina en Universidad Central requiere 940 puntos, mientras que la misma carrera en la Universidad de Guayaquil, en jornada vespertina, solicita 868 puntos y en modalidad matutina 892. Derecho en la Universidad Estatal de Bolívar requiere 777 puntos y en la Universidad Técnica de Machala 939. El puntaje se determina el 60% por la nota del examen de acceso a la educación superior, sumando el 40% de la nota del colegio. También se pueden sumar puntos adicionales de acción afirmativa, en casos de condición socioeconómica, territorialidad, vulnerabilidad y otros. Hasta el momento no se conoce la cantidad de cupos que están destinados para este segundo semestre, que podría haberse reducido por el recorte presupuestario a las universidades. De acuerdo al cronograma, el 21 de octubre los estudiantes conocerán su puntaje de postulación. Del 23 al 25 podrán realizar una primera postulación en línea. Entre el 28 y 29 de octubre conocerán la primera aceptación del cupo y entre el 1 y 2 de noviembre la segunda aceptación. Cada estudiante puede postularse hasta en 5 carreras de cualquier rama. La CENESID recomienda revisar de manera específica los contenidos de las carreras de su interés, que constan en la descripción de carrera, así como el perfil ocupacional. Informó Carolina Basante. Y en otro ámbito de la noticia, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, junto al exalcalde y presidente del Comité Bicentenario, Jaime Nebot, inspeccionaron el funcionamiento de la aerovía que iniciará a operar en el mes de diciembre. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Las autoridades llegaron en una de las 154 cabinas que forman parte del sistema aerosuspendido Aerovía. Por el momento la obra se encuentra en un 93% de avance. Lo que se hizo este martes fue una inspección de todas las 5 paradas con las que cuenta la Aerovía. Una de ellas fue cruzar el río Guayas, desde la estación 4 Mosqueteros, que operará en Malecón y Loja en Guayaquil, hasta la que está ubicada en el Cantón Durán. Y hoy estamos aquí en un sistema novedoso de transporte público aerosuspendido que le costará a la gente tan poco como le cuesta la movilización, o menos como le cuesta la movilización por tierra para poder llegar de Durán a Guayaquil. Jaime Nebot resaltó que este tipo de obra ha sido posible por la sana administración existente, que solo busca progreso y bienestar. Aquí decimos algo, se hace, y se hace para la gente. Otros prometen el oro y el moro y del todo no dan nada, porque en esta provincia, mientras vivamos los que estamos aquí y en esta ciudad, nunca vamos a permitir que eso suceda. Este proyecto tiene un costo de $114 millones, de los cuales el 85% fueron cubiertos por partes iguales por el municipio de Guayaquil y la Autoridad de Tránsito Municipal, mientras que el 15% restante lo asumieron 2 consorcios. Trabajo conjunto con la Banca Internacional que cree en Guayaquil
y que por su progreso, por su tesón, decidió financiar esta obra de innovación, pero fundamentalmente ícono de movilidad sostenible, la primera en Ecuador. La aerovía funcionará a partir del mes de diciembre. El costo será de 70 centavos y el recorrido de Guayaquil a Durán será de 17 minutos. En el pasaje está incluido el servicio de bus alimentador en el Cantón Durán. El sistema aerovía transportará diariamente a 40.000 personas. Las cabinas tendrán internet y además existirá un sistema de seguridad que se encargará de vigilar todas las instalaciones, informó Carlos Julio Gurumey. Es momento de una primera. En nuestro país, el binomio presidencial de Alianza País se suma a las candidaturas en firme para los comicios generales de 2021, mientras que apenas 3 opciones en listas de asambleístas y candidatos a parlamentarios andinos han sido calificadas. Cada día se extiende más la papeleta electoral, pues van sumándose las candidaturas en firme. Hasta ahora son 11 los binomios elegibles en los comicios 2021. Democracia Sí, Alianza Creo, Partido Social Cristiano, el Partido Izquierda Democrática, Ecuatoriano Unido, Movimiento Amigo, Partido Sociedad Patriótica, Alianza Honestidad, listas 1751, Movimiento Alianza País, Avanza, Movimiento Pachacutic y Construye, antes Ruptura. No hay más recursos ni ante el CNE ni ante el TCE. Entonces, esos candidatos se puede decir que ya están listos para ser inscritos en las papeletas. Otro binomio está a la espera de la certificación del Tribunal Contencioso Electoral. 2 fueron negados, Podemos y Libertades Pueblo, y 3 binomios están en espera de revisar las subsanaciones presentadas. Estos son Unión Ecuatoriana, Fuerza Ecuador y Alianza UNES, la plataforma correísta, por la cual participará Andrés Arauz y Carlos Rabascal, una vez admitida la candidatura vicepresidencial por el TCE. Una vez que el Tribunal Contencioso Electoral se ha pronunciado validando el reemplazo del candidato Rabascal por el candidato originalmente propuesto Correa, corresponde que se ejecutaría la decisión y eso vuelve a manos del Consejo Nacional Electoral para nosotros tener que ratificar esta candidatura. De asambleístas nacionales, solamente las listas de la Izquierda Democrática, el Partido Unidad Popular y de Alianza Honestidad están en firme. De parlamentarios andinos, de las 17 listas postulantes, solo el Movimiento Democracia Sí está asegurada en la papeleta, informó Carolina Basante. Tras el plantón realizado por comerciantes colombianos en el puente de Rumichaca, el presidente de Colombia, Iván Duque, sugiere su reapertura. Las autoridades de la provincia del Carchi solicitan que la frontera no se abra debido a los altos casos de COVID-19, especialmente en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador. Y ponernos la tarea de poder hacer esa reapertura a partir del 1 de noviembre. Estas fueron parte de las declaraciones del presidente Iván Duque en su visita al departamento de Nariño el pasado fin de semana, tras la solicitud de comerciantes colombianos que realizaron un plantón la semana anterior, solicitando la reapertura del puente internacional de Rumichaca. Desde la gobernación del Carchi se han realizado varias encuestas a la ciudadanía, quienes por el tema de salud manifiestan que no se debería abrir el ducto internacional. El 74.8% de la ciudadanía dice que no se debería abrir el puente, mientras que el sí es del 25.2%. Para la autoridad de gobierno, las estadísticas son claras de los casos registrados positivos, tanto en Nariño como en Carchi. El riesgo de un contagio masivo sería inminente al abrir la frontera. Nos da una sumatoria total de 14.137 casos en la zona 1. En Nariño, de igual forma, dentro de lo que es el sistema, se ha hecho la investigación, tenemos 27.161 casos. Si hacemos un comparativo, nada más es 2-1, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por su parte, el COE cantonal también realizó una reunión y en un informe que presentarán a las cancillerías manifiestan la negativa de una reapertura para el próximo 1 de noviembre. Si es que se abre para todas las personas el puente internacional de Rumichaca, preveemos de que pueda existir un colapso en nuestro sistema de salud. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Es momento de una segunda pausa comercial, pero al volver les tendremos todos los detalles de centenares de patos que detienen el tránsito en una vía para pasar al otro lado de la calzada. Los detalles de esta curiosa nota al retornar. Hasta mañana. Buenas noches.